poco en profundidad el significado de las adicciones. Para sanar cualquier cosa en nuestra vida o para transformar algo, el primer paso siempre es reconocerlo. Entonces mi idea es, a través de distintas visiones de hermanos que me voy encontrando en el camino, lo que haremos es, bueno, ir opinando de qué son las adicciones. Hoy estoy aquí con mi hermano Miguel, el cual me hace especial ilusión que colabore en este canal, porque fue una de las primeras personas que yo me encontré cuando yo salí de mis adicciones, después de 22 años. Y además ahora estoy en un taller online, que estoy recibiendo sus enseñanzas. Y si algo me gusta de las enseñanzas de Miguel es que, aparte de compartir su sabiduría y su conocimiento, es que es súper práctico. Entonces creo que es muy apropiado, porque en ocasiones tenemos información pero no sabemos llevarlo a nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, sí, Miguel, me gustaría, a mí me gustaría abarcar lo que es el significado de las adicciones, digamos que es una palabra como muy amplia, ¿no? Porque muchas veces pensamos que son drogas y en realidad hay gente adicta al dinero, a las emociones, a las relaciones. Pero especialmente a mí me gustaría dedicar, aunque me gusta abarcar a todo tipo de adicciones, pero un poco concretamente a temas de adicciones con drogas. Y entonces es posible que este tipo de información a esta gente no les haya llegado, y me gustaría ir despacito y que te presentaras qué significa ser un joven cristal, y bueno, que te presentes un poco. Bueno, Sara, muchas gracias por haberme invitado a tu canal, y muchas gracias también por estar haciendo estos videos y ayudando a la gente que está teniendo problemas con las adicciones, porque es un tema que se ha de resolver, y para resolverlo primero se ha de entender. Entonces, bueno, yo soy Miguel Valls, por una parte soy sacerdote andino y por otra parte soy un joven de vibración cristal, que la vibración cristal básicamente lo que tiene es que es una octava de frecuencia más elevado que la vibración humana. Los humanos viven del 1 al 7 y nosotros vivimos del 7 al 13, y eso lo que hace es que el mal que hay en el mundo no nos afecte, y al no afectarnos, por mucho que esté pasando de dolor, de sufrimiento, nosotros no lo vivimos. Y entonces yo lo que estoy haciendo es ofrecer a la gente la capacidad de elevarse a frecuencia cristal, para que nada de lo que pase aquí les afecte y puedan vivir prósperamente, con salud, con armonía y con evolución, más allá de la tiranía que hay en el colectivo. Entonces, básicamente ese es mi propósito, que tiene sus ventajas y también sus desventajas. Porque como desventaja que tengo, por ejemplo, yo no soporto lo denso, no soporto el enfado, no soporto el conflicto, no soporto en mi vida. Entonces eso lo he de sacar rápidamente. Y ahora recién, hace unos años, y más profundamente hace unos meses, estoy aprendiendo a entrar a lo más denso y a lo más bajo, y desde ahí transformarlo. Porque esa es la manera de hacer. Y yendo al tema de las adicciones, primero tenemos que separar qué es una adicción y qué es en concreto la búsqueda que una persona tiene a tomar sustancias, porque son dos cosas distintas. Entonces, si entramos a la adicción, una adicción es cualquier cosa que tú haces repetitivo. Todo dentro del ser humano, por repetición, se convierte en adicción. Bien sea acostarte una hora determinada. Si tú estás, por ejemplo, 40 días o 50 días acostándote a las 12 de la noche o levantándote a las 6 de la mañana, al día 55, 56 te vas a acostar por propia inercia, por propio automatismo, por propia adicción a esa hora, y te vas a despertar aún sin despertador a esa hora. Si tú ahora empiezas a comer carne, por ejemplo, mucha,
Entonces empieza a generarse adicción a la carne y cada vez necesitas más. Si tú ahora te la quitas, cada vez necesitas menos. Si tú ahora empiezas a fumar y continúas fumando durante muchos días seguidos, eso se convierte en un hábito y hace que siempre se repita. Entonces, una adicción es un programa repetitivo y hay adicciones a todo. Luego, adicciones a estados emocionales. Hay gente que sin quererlo, a nivel inconsciente, provoca que todo le salga mal porque necesita sentirse que ha fallado. Es adicto a sentir la falla. Y entonces siempre tiene que fallar para que la gente lo reconozca. Siempre es una falta de reconocimiento, entonces prefiero que me reconozcan por mis fallos a que no me reconozcan. ¿Entiendes? Entonces todo lo que se repite se convierte en adicción. Todo, da igual lo que sea, un estado emocional, un tipo de alimentación, una sustancia que tomas, una manera de relacionarte. ¿Y pondrías grados en lo que son las adicciones? Porque al final no deja de ser las mismas partes del cerebro funcionando, es un sistema. Exacto, o sea, siempre... Los grados los ha puesto un poco... Claro, si ahí entrásemos a la enseñanza iniciática, diríamos que cuando por repetición las cosas se convierten en adicción, siempre tienen un mismo adonde. Y al tener ese adonde es el programa o es la adicción que tú tienes. Por ejemplo, si tú has sido maltratada por un hombre, durante mucho tiempo tu propio inconsciente toma adicción a eso. Y entonces, aunque cambies de pareja, el otro te continuará maltratando y de alguna manera tú lo vas a provocar. O si ahora mismo eres adicta a la droga pero lo dejas, quizás te haces adicta al chocolate, quizás al tabaco, quizás al sexo, porque tu cabeza tiene su mismo adonde. Entonces es adicto a ese adonde. Es un circuito, un círculo. Eso es lo que es el tema de las adicciones. En lo que es el tema de la droga en cuestión, la persona que toma drogas como tal, lo que hace es buscar un estado de divinidad, un estado de placer, un estado de euforia, un estado de conexión, un estado de amplificación de sus sentidos. Y esto no está mal, o sea, no está mal buscarlo porque todos, a medida que vamos creciendo espiritualmente, sentimos la llamada, sí, sentimos la llamada, sentimos que realmente hay algo más, que hay una conexión mucho más intensa que la vida robotizada que nos vende la sociedad. Lo que pasa es que la persona que siente eso no encuentra por dónde llegar a ese estado. Y como no encuentra un por dónde llegar a ese estado porque no conoce quizás las cosas chamánicas o no sabe cómo conectar con la tierra, no sabe cómo conectar con el sol o no sabe cómo conectar con las cosas, busca esa conexión a través de la droga que toma. Y también puede pasar al revés, que sepa conectar y como no le da explicación, dice que es la droga. También exacto. Eso es ocasional también, ¿no? Sí. Y como no tiene la parte lógica de cómo han llegado, claro. Dicen, bueno, pues de hecho, le dan el poder a la droga y en realidad es una facultad suya, ¿no? Claro, de hecho... Eso es importante también darse cuenta. Siempre la facultad es de uno. De hecho, si nos remontamos al origen de la droga, siempre el origen de la droga son las plantas sagradas, ¿vale? Plantas sagradas como la hoja de coca, de ahí se ha sacado la cocaína, plantas sagradas como el opio, de ahí se ha sacado la heroína, plantas sagradas como el San Pedro o el peyote, que de ahí se han sacado las mescalinas, plantas sagradas como la ayahuasca, que de ahí se han sacado los ácidos. Entonces, el origen siempre son las plantas sagradas. Y las plantas sagradas no se usan como drogas, se usan como medicinas o se usan como maneras... Claro, ya no tienen ese contexto, carga, ¿no? claro. Drogas, sino... se usa para comprender los estados más evolucionados de conciencia a los que puede llegar. O también para sanar cualquier tipo de patrón genético. A lo mejor yo tengo un patrón de mi bisabuelo que me hace que sea agresivo. Y yo, ¿cómo lo encuentro, cómo lo reconozco? Una de las maneras es a través de tomar esa planta con ese propósito, y esa planta me llevará a ese patrón y me permitirá sacarlo. O si yo ahora mismo quiero comprender los niveles 7 o 8 de conciencia que puede haber,
¿Cómo llego yo a ese nivel? Entonces la planta sagrada lo que hace es proporcionarte que uses una gran cantidad del cerebro. Nosotros normalmente usamos un 9, un 10% del cerebro, y la planta sagrada te puede permitir usar desde un 25, 30, 35% del cerebro en ese momento. Y entonces tú ves mucha más gran cantidad de realidad y sientes y percibes que cuando estás en fase normal. Entonces la planta sagrada sirve para esto, se toma como ritual y se toma como concepto de medicina. Luego de ahí empezaron a salir, mediante trabajos químicos, la droga. Y aparte de que esa droga se ha elaborado a nivel químico, se le ha quitado el concepto de sagrado. O sea, nadie toma la cocaína o la anfetamina como un ritual para conocerse el mismo. Ni para entrar, sino más bien para salir. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde empiezan los problemas graves, cuando a esa sustancia se le quita el concepto de sagrado y no se entiende que no es algo para conseguir un estado placentero, sino más bien para encontrar diferentes partes de ti mismo que estaban dormidas, para entenderlas. Entonces la gente usa la droga para salir y no para entrar. Y encima usa drogas, que es algo químico y es algo programado tanto a nivel físico o químico como a nivel colectivo. Sin embargo, si esta persona usa la planta sagrada no como droga sino como medicina, que ojo, si hay personas que están con problemas de adicción, estaría yo un tiempo sin tomar nada, simplemente permitiéndome ser yo y permitiéndome entrar en los estados por vía natural. Y después pues las plantas también te pueden ayudar más adelante. Porque asociará una cosa con otra. Asocia una cosa con otra. Entonces desvirtúa un poco lo que es la planta sagrada. Exacto, o sea, la toma de droga o de planta nunca tiene que ser para tapar un vacío. Y ese es el problema, que la gente se encuentra ante un vacío existencial muy grande y ese vacío se ha de tapar a toda costa. Y de hecho a la gente que cae en problemas de droga en realidad es la gente que nace más consciente, aunque no lo parezca, porque lo podemos ver. Eso es un buen mensaje para las personas que escuchen esto. Sí, muchas ocasiones no son entendidas, ¿no? Exacto. Y además se las medica también. Sí, se le pierde toda la capacidad, se les deja robotizados. ¿Por qué? Porque la medicina lo que trata es de tapar esa adicción, de tapar esa búsqueda del Estado. Entonces yo lo que hago es lo contrario, o sea, ir hacia ese estado que se busca con la droga, pero sin tomar droga, mediante volver a conectar con la tierra. Es decir, sin renunciar a lo que tú realmente quieres, pero por otro camino. Exacto. Eso es importante también darse cuenta, ¿no? Claro, la persona que se droga busca un estado, y ese estado es el que se consigue en enseñanza, que es el estado de Munay, el estado de Ágape, el estado de intensidad del propio amor. Pasa es que la única manera de encontrarlo es la droga, porque es el recurso que hay en el colectivo. O sea, en el colectivo dices, ¿cómo llego yo al amor? ¿Cómo llego al éxtasis? Y automáticamente pues, aparece droga, alcohol, o sea, sustancias que distorsionan o alteran tu conciencia. Y entonces en la enseñanza aprendemos a llegar a esos estados por nosotros mismos, sin necesidad de ningún tipo de droga, aunque de vez en cuando tomamos plantas sagradas también, pero las plantas sagradas siempre las tomamos para tener una toma de conciencia o una sanación concreta. Y no es algo que hagamos ni diaria, ni semanal, ni mensualmente. Ni para tapar. Exacto, ni para tapar. Se usa en un contexto meramente sagrado de medicina, de transformación, de entendimiento. Que te da las pautas mentales, ¿no? Para entender otras realidades, otras... Exacto, exacto. Te da las pautas mentales para entender otras realidades. Porque luego las personas, como tú bien decías, que a través de la droga conectan con distintas realidades,
Y claro, luego su entorno o lo que le rodea, si lo explica, no pueden entenderlo. Y lo primero que se hace es medicarse, ¿no? Y en mi caso, yo porque siempre estuve segura de que Pero a vivía. veces es necesario por una razón, porque cuando la gente empieza a conectar a través de la toma de drogas, que te genera una conexión, sobre todo mental, muy potente, empiezas a conectar con planos astrales creados por la mente colectiva. Y entonces esos planos astrales suelen ser desagradables, porque no es una conexión propia de tu ser, de tu propia madurez. No dejan de ser planos de vibración baja, de lo que atrae la droga, destructiva, ¿no? Exacto, entonces digámoslo así, dentro del mundo imaginario colectivo, que es donde están todos los seres o entidades, tú contactas con la droga con los más bajos, con los más perjudiciales. ¿Por qué? Porque la droga lo que hace es llevarte a ese estado de divinidad, pero a la vez arruina todas las partes de tu vida. Sin embargo, de la manera que yo te digo, que es a través de tu propio conocimiento interior, llegas a ese mismo estado, haciendo que toda tu vida, y tú lo sabes, mejore y se transforme en lo que tú quieres. Entonces, y rápidamente, ¿eh? No estamos hablando de como tomar algo pim pam, pero en cuestión de meses se transforma tu vida. Todo. Y además no pagas peaje, es decir, es algo propio tuyo que no has conseguido a través de una sustancia, lo cual lo puedes sostener. Es mucho más interesante, ¿no? Por eso siempre en los subir y bajar de golpe. Claro, por eso en los planes iniciáticos, cuando los enseño, siempre enseño que el resultado ha de mejorar toda tu vida en lo denso, ¿vale? Si mejora, si yo por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo, quiero adelgazar, y cuando adelgazo, eso mejora mi realidad en el trabajo, mejora mi relación con mi pareja, mejora la conexión con mis amigos y mejora todo, es algo de verdad. Pero yo ahora podría a lo mejor adelgazar por una anorexia. Y entonces eso haría que todo lo demás se perjudicase todas las relaciones. Entonces todo aquello que tú consigues pero perjudica a lo demás, lo has conseguido mal. No es verdad. Es verdad o es real aquello que cuando lo consigues hace mejorar todo lo demás. Entonces cuando empiezas a conectar sin droga con todo lo que hay, para decirlo de alguna manera, conectas con lo más bonito de la creación. Entonces todo lo que conectas te hace bien, todo lo que conectas te apoya, te cambia la vida para bien. Pero a veces con un viaje de droga puede que lo que conectes te conecte para mal y te vuelvas loco. Como ha pasado en casos de gente que ha consumido sobre todo mucho ácido o que ha consumido mucha cocaína y ha terminado en la paranoia más absoluta. Claro. Sin retorno. Entonces, claro, lo que tiene la droga es eso, que sí, que te consigue el estado de conexión que tú buscas, pero ¿a qué precio? O sea, al precio de volverte loco, al precio de perjudicar toda tu vida, al precio de hacer que vendas tu propio cuerpo, o que vendas tus propias ideas, o lo que sea por esa sustancia, porque no comprendes que puedes llegar por ti mismo. Es importante ese mensaje que dices de darse cuenta que uno puede llegar por sí mismo a todo eso, ¿no? Porque en ocasiones también mucha gente no renuncia a dejarse de drogar porque piensa que tiene que renunciar a todo eso. Claro, y la base importante es reconocer que eso es posible. Claro, es que el drogadicto busca ese estado de conexión, ese estado de gracia y piensa que lo encuentra con la droga. Pero luego es obvio que no, porque cuando pasa el colocón toda tu vida ves que está hundido. Claro. Entonces yo lo que hago es, nunca le quito esa búsqueda de ese estado a la persona, todo lo contrario. Vamos a dirigirnos a ese estado, simplemente vamos a dirigirnos desde otro lugar. Entonces a la persona o al drogadicto no le quita su razón de vivir, que su razón de vivir es llegar a esa conexión con el todo. O sea, básicamente es eso. De hecho, si nos damos cuenta, gente drogadicta es gente súper sensible. O es gente que entiende, percibe las cosas más allá. Lo que pasa es que como no se nos ha dado una educación de encontrarnos a nosotros mismos o no se nos ha enseñado cómo poder entrar en nosotros,
la gente piensa que ha de buscar todos los estados. ¿Cuánta gente hay por ahí buscando la felicidad? ¿Cuánta gente hay por ahí buscando el amor? ¿Cuánta gente hay por ahí buscando la paz? En vez de simplemente elegir estar en paz, elegir ser feliz o elegir vivir en amor. Y eso se puede. Pero hay que elegirlo, como siempre bien dices. Hay que elegirlo y luego... Porque en sí, si no, la vida te lleva al caos, ¿no? O sea, Exacto. es una elección y una toma de conciencia. Hay que elegirlo y luego con rituales, que son maneras de engañar a la parte mental, llegar a ese podemos estado. encontrar vídeos Sí, en YouTube. En YouTube, en mi canal, puedes encontrar bastantes vídeos y también podemos hacer, de hecho, vamos a hacer vídeos para una persona que esté adicta, cómo ir quitando esa adicción. Genial. ¿Vale? A través de rituales, a través de psicomagia. Ujú. Lo que pasa es que, aparte de todos los rituales, la persona ha de tener claro que quiere dejar eso. Porque si no lo tiene claro, y tenerlo claro no es que tu madre te haya dicho que lo dejes o que tu padre te haya dicho que lo dejes, porque estarás condicionado por lo externo, sino que veas algo en ti en el cual quieras llegar a ese estado que buscas con la droga, pero ya no quieras drogarte más para llegar a esto, ni arruinar tu vida para llegarlo. Entonces, a partir de ahí podemos hablar. Yo creo que ahí también sería bueno que las personas se plantearan, hay gente que está yendo a centros de desintoxicación, hacen analíticas de orina, entonces llevan 10 años en el mismo centro, realmente la pregunta es, Eso le ¿por atrapa qué más. estoy ahí? ¿No? ¿Por mí? ¿Por mi entorno? Claro. ¿Realmente cuál es la razón de que esté allí? Si llevo 8 años, a lo mejor es importante hacerse la pregunta Es que de realmente quiero. Porque a veces más te vale experimentar y cuando has acabado ir a sanar la historia. Pero si tú estás con un pie fuera y un pie dentro, se alarga todo. Claro, es que se puede trascender algo por positivo o por negativo. Por positivo es decir, bueno, voy a tomar las herramientas que tengo para trascender todo esto. Y entonces pues lo haces, ¿no? Por ejemplo, en tu caso. Pero hay gente que necesita tocar fondo para entonces trascenderlo. Hay gente que lo mejor que puede pasarle es hundirse del todo. Que hay otras familias que no permiten que a veces el hijo desarrolle su propia experiencia, que lo hacen con buena fe. Sí. Pero luego hay que ver de qué manera están influyendo en el proceso de su hijo, de su ser querido. Generalmente lo cortan. Y luego otra cosa que también hay gente que necesita, hay gente que a un nivel superficial sobre todo necesita ir a esos centros de desintoxicación y necesita ir a esas analíticas, y eso desde un nivel de conciencia lo veo bien. Pero desde otro nivel más elevado, estar en esos sitios te ata a esa vida. No, y aparte te ata a esa vida. Te reconoces como drogadicto y te reconoces que tienes un problema. Y no tienes un problema, sino tienes algo a lo que llegar que te has confundido de por dónde hacerlo. Entonces hay gente que el hecho de estar en esos lugares haciéndose esas analíticas y haciendo esas cosas les perjudica más que les ayuda. Pero sí que es cierto que primero, antes de dejarlo, está bien que pases por un proceso de desintoxicación, pero no es de verdad, ¿no? Cuando uno tiene que ir a mear, a que lo vigilen, a ver si se está drogando, a ver si está... No es algo de verdad. No, está claro, ¿no? Entonces lo que buscamos es que sea algo de verdad, y más que cerrar esa conexión, lo que hacemos es abrir un mundo nuevo. Abrir un mundo nuevo. No bloquear al drogadicto, sino darle facilidades para llegar a donde quiere ir. ¿Entiendes? Muchas veces es posible que también ahora nos vean familiares, padres. ¿Qué les dirías a unos padres que tienen un hijo adicto metido en casa y que normalmente se generan bucles de conductas? Es decir, el padre persigue al hijo y el hijo escapa del padre, ¿no? Y es un bucle que se genera una energía que es muy complicado salir. Claro, yo les diría que lo primero, que no luchen contra ellos. O sea, que en vez de luchar traten de comprender o de entender lo que les pasa. Porque cuando tú luchas contra alguien, aunque tú tengas la razón, la pierdes, el otro nunca te la va a dar.
Y luego, pues lo que tú dices, que no trate de detener su estado. O sea, si tiene que drogarse, pues que se lo permita. Y si tiene que salir de su casa, pues que lo saque, pero que no trate de alguna manera de controlar el estado. Porque entonces eso, aunque en el momento puede parecer bueno, a la larga esa persona se va a esconder de la familia y va a continuar haciendo lo mismo, pero escondido. Y eso genera una energía aún más carga. Aún más, claro. Porque el esconderse de ti mismo, de lo que haces, genera una carga. Es peor, aparte no te reconoces a ti mismo. Claro. Y, se hace más gordo el asunto, ¿eh? Claro, y piensas que el problema está fuera. Directamente quitas el problema, ojo, y esto es importante, quitas el problema de estar adicto a la droga y empiezas a poner el problema en que tú los demás te vean adicto. O sea, ponerse el problema ahí. Sí, o sea, mi problema es que la gente me vea, no lo que estoy haciendo, sino que la gente me vea. Sí, ¿entiendes? Entonces, ya te estás confundiendo. Eso sí, me siento reflejada, ¿eh? De cuando he tenido... Es así, es así. Bueno, pues yo creo que me gustaría dar un par de, no sé, de herramientas para que las personas que se sientan motivadas a través de este vídeo puedan decir, oye, pero es que me apetece empezar algo desde ya. Yo particularmente, en mi caso, a través de tus enseñanzas, una de las cosas que considero como base es darle funcionalidad a todo lo que vivimos. Al darle la funcionalidad, cambiamos nuestro pasado. Me gustaría un poco que explicaras el sentido de dar funcionalidad a las cosas y qué funcionalidad podrían tener las adicciones, porque alguien dirá, a ver, me parece bien lo que estás diciendo, pero no entiendo qué función puede tener esto. Entonces, un poco... Primera cosa, antes de decir esto, que yo diría a cada una de las personas que de verdad quiera cambiar él y no lo haga por el padre, por el hijo, por quien sea de fuera, sino porque él lo quiere cambiar, es que vaya a la tierra y le haga una oración y le diga, madre, yo así no quiero estar, la tierra está viva y la tierra le va a ayudar. Le diga, madre, yo así no quiero estar, ayúdame, quiero ser vida. Que reconozca la existencia de la tierra. Exacto, quiero ser vida, quiero ayudarte a evolucionar, quiero estar a tu lado, pero esto no me deja, ¿me puedes ayudar? Además, yo creo que cada vez habrá más gente que nos podemos unificar, los que hemos pasado por experiencias, sea de adicciones, sea de lo que sea, y unir fuerzas para darle una evolución a todo eso. Cada vez se están abriendo más vías para que esas personas que dicen, ¿qué hago yo con mi vida si siempre me he drogado? No, es que nos podemos unir. Eso también puede ser tu mayor solución, ¿no? Porque, mira, hablando de lo que tú dices, de la funcionalidad, las cosas son buenas, son malas, o sea, la dualidad, que es el bien y el mal, solo se da cuando no le encuentras función a lo que ocurre. Yo puedo tener una enfermedad y esa enfermedad servirme de algo muy bueno en mi vida. Entonces, desde el momento en el que yo le encuentro una función a esa enfermedad, para mi mente está bien y esa enfermedad me trae cosas buenas. Gracias a esa enfermedad aprendo a ser más fuerte. Entonces, al drogadicto, ¿de qué le serviría esta adicción? Mira, uno de los principales problemas para ser tú mismo son las adicciones que tú tienes en tu vida. No solo una adicción a una droga, sino los hábitos de conducta. Entonces, si un drogadicto quiere hacer, o un exdrogadicto, un camino hacia su propia existencia, lo tiene mucho más fácil que cualquier otro. ¿Por qué? Porque ha combatido con adicciones tan profundas, tan fuertes, que ahora quitar un hábito resulta sencillo. Entonces, por así decirlo, tiene una gran cantidad de fuerza y de crédito. ¿Por qué quitar la droga? Eso da mucho crédito. Sí. Tiene una gran cantidad de fuerza para resolver conductas automáticas. Es decir, se podría definir más fácilmente que muchas otras personas. Mucho más rápido. Sale también de esas pequeñas adicciones que la gente normalmente no le damos la importancia y sí que la tienen, porque continúa siendo preso de algo. Entonces, lo que tú dices, si tienes esa facilidad,
ir puliéndose, eso es una gran ventaja. Es una gran ventaja, o sea, lo tiene mucho más fácil para tomar un camino de enseñanza, un camino iniciático, que la gente que quiere ver lo que es un camino iniciático puede buscarlo en mi canal. Sí, da información de tu canal, porque en este momento tampoco hay mucha información en este canal, y creo que sí que es bueno que puedan continuar. Bueno, es un canal de enseñanza iniciática, sí, de lo que se le llamaría magia, y este canal es bastante práctico. Entonces doy mucho conocimiento práctico a la gente para que la gente pueda transformar cosas. Una de las cosas que puedes transformar es la adicción. O sea, la iniciación o la enseñanza te da la capacidad de todo lo que tú crees que son problemas, transformarlos en tus mayores bendiciones. Es una belleza incalculable lo que estás diciendo. Sí, porque donde está tu problema siempre está tu solución. Entonces, si tu problema ha sido la drogadicción, ahí también está tu mayor fuerza una vez lo trasciendes. Que es lo que te digo, nadie para manejar una enseñanza o para manejar una disciplina puede ser tan fuerte como un drogadicto o un exalcohólico, porque ha reconocido sus propios límites y los ha trascendido. Entonces es algo muy poderoso. Muchas veces dentro del mismo problema está la misma solución. De hecho, hay una cosa importante dentro de la enseñanza que aprendemos, que es que de un laberinto solo sales por la misma puerta por la que entraste. Siempre te tienes que ir al desde donde se originó para transformarlo, ¿no? Por ejemplo, alguien quiere dejar una relación porque su vida se ha convertido en un infierno con esa relación, y cuando lo deja, precisamente su vida se convierte en un infierno por dejarlo. Entonces, claro, entonces tienes que irte al desde dónde. Pero no es sencillo a veces, ¿no? Encontrar el desde dónde de entrada, ¿eh? Sí que es sencillo cuando lo practicas, pero ¿qué sería el desde dónde? El desde dónde es lo que origina el programa, claro. Por ejemplo, si yo, toda nuestra vida tiene adondes, y todos esos adondes son generados por desde dóndes, ¿vale? Por ejemplo, hay gente que en la economía siempre está al límite. Entonces significa que su adonde económico es ir siempre al límite. Está programado por mucho esfuerzo que haga y aunque cambie de trabajo. Por ejemplo, hay personas que en las relaciones de pareja siempre están discutiendo y son celosos. Entonces su adonde son los celos y su adonde es la discusión. Cambian de la relación que cambia. ¿De dónde provienen los adondes? Los adondes de escenas, de cosas que te pasan en la vida. Por ejemplo, tengo un caso de un amigo que él no podía tener el mando de su vida. Eso significa que siempre se dejaba influenciar por todos los demás y no podía tomar la autoridad en él. Y entonces, ¿cuál era su adonde? Su adonde es: nunca puedo tomar el mando de mi vida, nunca puedo tomar autoridad, nunca puedo tomar decisiones.